They've invited me to give a word with the youth. So voy a estar yo ya el 8. So I'm going to be there the Vamos a 8th. tener servicio aquí el 9. We're still going to have service here the Pero yo no 9th. voy a estar aquí. But I'm not going to be here. Va a estar el hermano Rey Vía dando la palabra. Brother Ravia is going to give the word. Y viniendo el 14, 15 y 16 And de the diciembre, 14th, 15th, and 16th of yo regreso December, para Hobbs a otra iglesia, la I iglesia go de mi pastor. back to Hobbs to my Vamos a pastor's tener church. una campaña evangelística de guerra And espiritual. it's going to be an evangelistic campaign of Está spiritual invitado warfare. también. You're also Una invited. vez más, el domingo no va a poder estar aquí, pero va a estar el hermano Shui compartiendo la palabra de Dios. Once more Sunday, I'm not going to be here, but Chu's going to be giving the Amén. word. Y luego el último del mes de diciembre, And the last of que December, es 28, which is the 29 y 28th, 30, the 29th, va a estar 30, nuestro hermano Adrián Hernández, our brother Adrian is going to que be es un here, evangelista internacional, which is an international trayendo la palabra evangelist, aquí con nosotros. bringing the word here to our So house. invita a una persona, So invite someone. el Señor lo está usando donde quiera ahorita. The Lord's using him everywhere. Acaba de venir de ahí, andaba en Guatemala, He just came back from pasó Guatemala. pasó por Nicaragua He went by Nicaragua, y terminó en El Salvador. and he ended up in Salvador. Acaba de venir para atrás aquí a los Estados Unidos He just came back to the United y ahora viene aquí a States, Luz a las Naciones. and then he's coming to light to the Él es padre que va a nations, salir. and then he's Amén. going to go. También quiero que ore But I want to also por la obra de pray Roswell. for the work of Está Roswell. floreciendo muy bonito. It's flourishing really Y si usted nice. no ve al flaquito morenito del hermano Rey, And if you don't see Brother Ray here, es porque está allá en Roswell. it's because he's there in Roswell, Está ahí ahorita haciendo la obra de Dios. and he's doing the work of God. Está en una campaña evangelística que nosotros tuvimos que regresar para tener servicio hoy. He's in an evangelistic campaign and we had to Ore come back también to por have el hermano y los service. siervos que Dios está sacando de este ministerio. So also pray for the servants God is getting out of this Son ministry. siervos que van a ir a las naciones. There's servants that are going to the Amén. nations. Y con eso lo dejo. And with that I leave Ahora, you. ¿quién está listo para la palabra de Dios? Now who's ready for the word of ¿Quién God? está listo para recibir enseñanza de Dios? Who's ready to receive teachings of God? Amén. Amen? Amén. Amen? La semana que pasó, Last week that passed, abrí un tema que se llama el llamado de Dios y su desarrollamiento. I opened a theme that's called the calling of God and its Diga conmigo, el development. llamado de Dios Say the calling of God y su desarrollamiento. and its development. Y le puse por subtítulo, And I put it as a subtitle. muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Many are called, but few are chosen. ¿Y dónde yo agarré la base? And where did I get my Agarré su base? Biblia, va a 2 de Pedro, Get your Bible, go to 2 capítulo Peter, 1, versículo 10. chapter 1, verse 10. Vamos a seguir con la enseñanza. We're going to continue with the ¿Quién teaching. aprendió la semana que pasó acerca de esta enseñanza? Who learned last week from this teaching? Esto es práctico. This is practical. Dile, esta enseñanza es para que la vivamos, dígale a una persona. Tell someone this teaching is for us to live it. ¿Ya todos lo tenemos? Do we all have it? Segunda de Pedro, 2 capítulo Peter 1, versículo 10. 1:10. También lo pueden leer acá arriba si no tiene Biblia. You could also read it here if you don't have a Bible. Mira lo que dice la palabra de Dios. Let's see what the Word of God says. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. It says, Amén. wherefore I rather, brethren, give diligence to make sure that your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fail. Hay una cosa que este versículo de la Biblia, este pasaje de la Biblia enseña. This verse of the Bible, this passage teaches something. Y una de esas cosas es que el Señor nos deja a nosotros la responsabilidad And it says God gives us a de responsibility hacer el llamado un elegimiento. to make the calling of election. ¿De qué estoy hablando? What am I ¿De speaking qué of? está enseñando la escritura aquí? What is the scripture Cuando dice teaching de nuestra here? vocación, To make our es de lo que calling, nos ha llamado a hacer para Él. what He's called us to do for Por eso Him. Él ha escogido a profetas, maestros, evangelistas, And He's chosen pastors, a unos que prophets, hacen evangelists, milagros, to some to a do unos que limpian miracles, iglesias, some to clean a unos que churches, andan en las calles evangelizando, some to be in the streets a unos que vienen a hacer evangelizing, una multitud de cosas. Somos un cuerpo and to do a multitude of things. We're His body. y cada persona tiene su función. And each person has their function. So, yo le quiero dar a entender a usted algo. So therefore I want you to make you Cuando la understand palabra de Dios dice something. aquí que vuestra vocación When the Word of God says that to make our incluye vocation, también su salvación. it also includes your Cuando le salvation. llamó, When He called le llamó a you, Él, He called you towards le Him, llamó a Él. to Him. Es la persona, cuando Cristo te llamó, Tell someone when God called no you, te llamó que hagas todas esas cosas. He didn't call you to do all those Pero te things, llamó a Él. but He called you to Te Him llamó a que segures for you to make sure tu llamado your y que calling, se sea una elección. for it to be an Que election, tu salvación sea segura. for your salvation dice to be amén? sure. Who says Porque hay amen? mucha gente que si usted le pregunta el día de hoy, Because there's many people, if you ask them today, ¿eres salvo de verdad? are you truly saved? Yo le he preguntado a cristianos I've asked Christians, y quiero que esta pregunta haga conciencia and I dentro de want ti. this question to be conscious Si tú upon te you. mueres ahorita, ¿a dónde te vas? If you die today, where will you go? Si tu respuesta es, If your no answer sé, is, I don't know, es que no has hecho tu llamado una elección. is that you not made your calling No an estás election, seguro. you're not sure. So, yo te quiero invitar a que le conozcas a Él. So I want you to invite
I want to Hermano, invite you pero to know esto es him. muy simple. Espérese, si yo ya conozco a Cristo. But this is simple. I already know Christ. Quizás lo experimentaste. Maybe you already experimented Él nos him. llama a algo progresivo. He calls us to something El progressive. conocer a Dios es algo progresivo. To know him is something Lo vamos progressive. conociendo de día en día. We go Y knowing him vamos day to day, asegurando y afirmando la salvación que nos ha dado. and we actually assure the Pero no nomás salvation la is giving salvación, sino us. el mismo llamado se va desarrollando. But not just the salvation, but also the Por eso- calling comes to develop. Por eso le nombré el título general, el That- llamado de Dios y su desarrollamiento. That's why I called the general theme a calling of God and La its semana que development. pasó. Last week, Hablé de un llamado, el primer llamado. I spoke about the first Hay calling. 3 llamados que Dios le hace al hombre, There's 3 callings God makes towards que man. los cubrí. And I Y hablé actually said, poquito y me enfoqué en el primer llamado. and I focused on the ¿Qué se first acuerda calling. qué son las cosas del primer llamado? Who remembers the things of the first calling? ¿Y qué es el primer llamado? And what is the first calling? Él nos llama a Él. He calls us to ¿Y qué himself. pasa en el primer llamado cuando me llama a Él? And what happens in the first calling when he calls me Él to me llama a Él himself? para hacer ¿qué? To be one. Una sanidad. One Número of 2, them ¿qué es is otro? healing. Number 2, Para tener identidad. to have Número 3, identity. Number 3, me da autoridad. he Número gives me 4, authority. Number 4, número 5. number 5. Pero el más importante se les olvidó. But the most important you forgot. Es para que tenga su verdadero amor dentro de mí. It's for you to truly have his Es love para que me within enamore de you. él. For you to fall in love with him. Usted no va a recibir sanidad. You're not going to receive healing No va a entender quién es usted. or understand who you are No va a saber qué autoridad tiene. or know what authority you No va a have. recibir liberación. You won't receive liberation. Pero quiero aclarar algo bien rápidamente. But I want to clarify something No siempre las quickly. liberaciones es con una emoción que grita. ¡Ah! Como un demonio. Liberations aren't emotional like, you Todos los días uno scream. puede ser libre And you could actually be de free paradigmas, of paradigms, de ataduras, of de strongholds, depresiones, of de depressions, temores que vienen a la vida de uno. of fears that come Por upon your eso esto es life. progresivo. That's why the calling of God's Seguimos siendo progressive. humanos, estamos aquí en la tierra. We're human beings. We can No continue somos here on super earth. espirituales. We're not super spiritual. Quizás el día de hoy Maybe today usted salga de la iglesia you come out of church y le llegue un temor. and a fear comes upon you. Pero si usted establece una relación con Cristo, But if you establish a Él le relationship va a with ayudar a Christ, conquistar esos temores. He will help you conquer Eso those es fears. liberación. That is Eso es liberation. liberación. That is Es liberation. progresiva. It's progressive. Pero no siempre de andar vomitando y But haciendo it's not shows. No, always eso no to es make liber- shows esos son and shows. vomiting. Those aren't shows. La verdadera liberación True liberation es cuando tú conoces la verdad. is when you know the truth. La Biblia lo dice, conoceréis la The verdad Bible says you shall know the y truth, la verdad os libertará. and the truth shall set you free. No siempre es algo sobrenatural. It's not always something supernatural. Es solo simplemente agarrando conocimiento que nunca tenías. It's simply getting knowledge you never had. Tú nunca has experimentado cuando que no sabías algo Haven't you experimented that you didn't know y something, de repente agarras un conocimiento and then you get a knowledge, y dices, ¿es tan simple? and you say, "Oh, it's so es simple." eso es un tipo de liberación. That is a type of A mí me liberation. pasó muchas veces que yo digo, nomás tenía que moverle en la mecánica, por ejemplo. Let's put in mechanics, for example. Nomás tenía que cambiarle un cablecito y el carro arranca. I just had to change this one cable and the Eso es car como, runs. eso es como un tipo de liberación. That is like a type of Te libraste liberation de no llevarlo al mecánico. that you saved yourself from going to the mechanic. Era un cablecito pequeño. It was just a small La cable. carga era de que a lo mejor ibas a pagar una cantidad grande de dinero. Maybe the pain was that you were going to Ahora pay a lo great llevamos price. al ámbito espiritual. Now let's go to Hay spiritual cosas realm. pequeñas que no sabemos. There's small things we Que don't traen un know peso grande a nuestras vidas. that carry a great weight Que upon por our falta de lives. conocimiento That by lackadacy of no knowledge, funcionamos como tenemos que we funcionar. don't function as we're No supposed to actuamos function. como tenemos que actuar. We don't act like we're supposed Esto, to de, act. esto de ser cristiano es muy simple, hermano. That to be a Christian is Es very súper simple. simple. It's super Que a simple. veces nos perdemos en tanta revelación. That sometimes we got lost in so much Buscamos revelation profecías profundas. and we seek deep, Que debemos profound regresar a la prophecies simpleza del evangelio. that we have to go back to the simplicity of the gospel. Y es lo que yo quiero enseñar. That's what I want to teach you. Las cosas simples, Simple things, las cosas prácticas. practical things. ¿De qué me sirve tener tanta revelación To what does the sermon have so much si no revelation tengo principios? if I don't have principles Principios, fundamentos and principles and foundations que me van a ayudar a vivir esta vida that cristiana. will help me live this Christian life? ¿Quién dice amén? Who says amen? Lo que hace falta el día de hoy en las iglesias What's lacking today in churches o en el reino de Dios or in the kingdom of God es vivencia, is living, es práctica, it's practice, es obediencia. it's obedience. Como dice Santiago, How James says, no nomás oidores, not just hearers, sino hacedores de la palabra de but Dios. doers of the word of Hay God. mucha gente que oye la palabra de Many Dios, people hear the word of pero God, no hay mucha que vive la palabra de but Dios. there's not many who live the Si yo word le of pregunto a God. usted qué es lo que usted tiene que hacer como cristiano, If I ask you what you do as yo Christian, sé que usted me puede dar un sermón de lo que tiene que hacer. I know you can give me a sermon of
what you should do as a Pero mi Christian. pregunta es, ¿cuánto de eso de lo que usted sabe But my question is, how much that of you está know viviendo, lo está poniendo por práctica? you're living and you're putting in practice? ¿Quiere resultados? You want results? Viva lo que la Biblia dice. Live what the Word of God Y va a says. ser una persona muy victoriosa. And you're going to be a very Una victorious persona person bien fundada. and very Y founded una persona que está haciendo su vocación that is making their calling una elección. an election. La palabra de Dios no lo enseña. The Word of God teaches. So, la semana que pasó aprendimos del primer llamado. So last week we learned from the first calling. Esta semana, hermano, yo quiero hablar de algo muy interesante. This week I want to speak of something Voy a very quedar en el primer interesting. llamado. And I'm going to stay in the first ¿Qué es calling. lo que consiste What does it en consist? que yo reciba sanidad? For me to receive ¿Qué es lo que healing. encaja? What does it come ¿Qué together? es lo que yo debo hacer What should I para do que yo tenga una sanidad completa? for me to have a complete Para que yo me healing? dé cuenta en verdad quién soy yo en el For me to Señor. truly find out who I am? ¿Cómo es que yo me levantar con esa autoridad? How is it that I will rise up with that authority? Hay algo que yo debo de hacer. There's something that I should do. Vamos a Santiago rápidamente. Let's go to James quickly. Cómo la Biblia nos lo aplica y nos lo dice. How the Bible applies it and tells us. Vamos a poner un fundamento fuerte el día de hoy. We're going to put a strong foundation today. Voy a compartir ciertos, yo le llamo los pilares. I'm going to share certain pillars, Los pilares the pillars que van a asegurarte. that will make sure. Pero esos pilares es acción. But those pillars are action. No estás obrando para ser salvo, You're not working to be saved, sino estás obrando porque sabes que eres salvo. but you're working because you know you are saved. Una vez más lo voy a decir. Once more, I will tell you, No estás obrando para ser salvo, you're not working to be saved, sino estás obrando porque ya eres. but you're working because you know you are Hay una saved. diferencia muy grande. There's a great difference. Jesús ya pagó el precio. Christ paid Somos the salvos por price. gracia. We're saved by Y si grace. eso ya se hizo una realidad en mi vida, And if that's a reality in my entonces life, hay un efecto que va a tomar algo en mi vida. therefore it's going to be effect Va a that's haber going to una take upon my reacción life. en mi vida. There's going to be a reaction, Es eso que voy a vivir en obediencia. and that means I'm going to live in obedience. Si yo sé que soy salvo, If I know I'm saved, entonces tengo que practicar lo que yo sé que de lo que yo estoy siendo salvo. therefore I'm going to practice what I know I'm going to be saved of. Ahorita te voy a dar unos pasajes fundamentales. I'm going to give you Pero vamos allá a fundamental Santiago passages. capítulo 1, But let's go to James, versículo 22. chapter 1, verse Y 22. dice rápidamente la palabra de Dios. ¿Todos But it estamos ahí? quickly says, are we there all? Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y vuelve y olvida como era. Mas el que mira atentamente, diga, el que se mira atentamente, But it says, whoso looketh, en la palabra, en la perfecta ley, the perfect law, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? what is the word of God ¿Qué, saying? qué es lo que estoy mirando? La ley What am I perfecta. seeing? The perfect law. So, cuando yo hago esta es la palabra de la ley perfecta. So when I get the word of God, the perfect Yo la law, agarro para ver qué es lo que tengo que hacer. and I get it to see what I should Yo do. la agarro para ver cómo está la pastora María. I don't get it to see how Pastora No la Maria agarro is, para ver cómo está la iglesia. or how the church is, No la agarro para medir a mi mamá. or to measure my mom. No la agarro para medir un hermano. I don't get it to measure a Sino brother. aquí lo que yo estoy viendo que dice que la agarro y es como un espejo But what I'm saying is I Para get it ver as mi a propio mirror rostro. to see my own para ver face, mi propia vida, to see my own a ver qué life, es lo que tengo que accionar to see what I should y qué es action lo que tengo que dejar de accionar and leave and stop para actioning poder tener una aventuraza, to be able to have una bendición en mi vida. a blessing upon my life. ¿Quién quiere las bendiciones de Dios? Who wants the blessings of God? Las bendiciones de Dios no nos vienen por decretarlas. The blessings of God don't come just by decreting Las bendiciones de Dios no vienen porque yo sé la palabra y la hablo mucho. or because I know the word and I speak it much. De nada me sirve hablar mucha palabra It doesn't benefit me anything si to no la speak much acompaño word con hechos. if I don't accompany with acts or ¿Quién conoce qué es actions. la fe? Who knows what faith is? La fe no nomás es algo que está ahí por nomás para verlo y Faith isn't aprenderlo. just something that's there to La fe es see. acción. Faith is Si yo action. creo que yo ya no soy drogadito, If I believe I'm not a drug si addict yo creo que ya no soy pandillero, or a que lo gangster era antes. that I was before, Cuando yo salí de ese error pensando que era mi vida de pandillerismo, que era un drogadito, que esa era mi vida. and I got out of that error thinking Cuando that was vine a my la life, verdad, when I came to the Me di truth, cuenta que yo no era esa persona. I found out I wasn't that qué pasó? person. And what happened? Empecé a investigar quién soy en el I Señor. started to investigate who I ¿Por qué was empecé in a God. investigar quién soy en el Señor? Why did I start to investigate Para who I was poder in God? cambiar mi forma de ser. To be able to change my way of Mire, living. Dios no te
cambia. God doesn't change you. Dios te pide a ti que tú cambies. God asks you to change. Se ha metido una falsedad en la iglesia. A falsehood has come into Que the dice, no church te preocupes, Dios lo va a that cambiar. says, don't worry, God's No going to te change him. preocupes, Dios te va a cambiar. Don't worry, God's going to change Dios no you. hace nada si tú no quieres. God doesn't do anything if you don't want. Dios se empieza a involucrar en tu vida. God begins to be A lo involved que in tú your dices, life Señor, as you say, estoy listo para hacer el cambio. I'm ready to do the En change. esta mañana, This morning, primeramente te voy a buscar. first of all, I will seek you. Y me voy a poner una meta And I'm going to put a goal de no hacer esas cosas not to do those que a ti no things te agradan. that are not pleasing unto ¿Quién you. está haciendo eso? Who's doing La that? persona. The person. Y Dios dice, wow, And God says, wow, tú te dispusiste, te estás disponible a hacerlo. you purposed yourself to Ahora do yo this. te voy a ayudar. Now I will Te help voy a dar you la fuerza para que no lo and hagas. give you the strength to do it. Pero el que está cambiando es uno. But the one who's changing is El que está ourselves. disponiendo su corazón es uno. The ones who's purposing their heart is Eso casi nos ourselves. enseñan las iglesias. And that is not Nomás te dicen, el Señor taught te in va a the church. cambiar. They just say, God's El going to Señor te va a change you. librar. God's going to heal you. Y lo God's going tienen to uno speak to sentado en you. las bancas And they have them there sitting on the, esperando que Dios lo cambie. waiting for God to change them. Es que el predicador me dijo que Dios me iba a cambiar. It's because the preacher said God's going to change me. Es que el predicador dijo que Dios me iba a bendecir. It's because the preacher Y said yo God estoy will sentado bless aquí ya me. 10 años en la iglesia And I'm here sitting down 10 years. y no me ha cambiado, sigo igual. And he hasn't changed me. I continue the Es que same. lo que no se nos ha enseñado It's because what's not been taught es que Dios trabaja con el hombre, is that God works a lo with que el man hombre trabaja con Dios. as man works with Y God. tenemos que aprender a cómo trabajar con Dios. And we have to learn how to Él, no- work with God. Él nos está invitando a trabajar con He's Él. inviting us to work with Him Él nos está invitando a cambiar con Él. and to change with Him. ¿Quiere que le enseñe donde la Biblia dice You eso? want me to teach you where the Bible says Vamos ahí that? en la epístola de Pedro. Let's go to the epistle of John. Mire, Peter, I'm sorry. primera de Pedro, First Peter, que no tenía en mis notas esto, that I pero te didn't lo have quiero this compartir. here. Capítulo 2, Chapter 2, versículo 1. verse 1. A veces yo he visto, hermano, y parece que le estoy quitando poder a Dios. It says that I'm actually taking power Yo from dice, ya God. ni Dios lo puede cambiar esa persona. And I say God can't even change Eso, that person. no, que usted no tiene que hablar por la fe. People say, aren't you Sí, supposed to speak by Pero faith? también tengo que hablar a la realidad. But I also have to speak the Si reality. una persona no quiere, If a person doesn't want Dios no puede to, hacer nada con esa persona. God can't do anything with that person. Si yo no quiero, If I don't want Dios to, no va a hacer nada. God can't do anything. Pero ese es un tipo de gente. But this is a type Yo of sé que person. aquí hay gente que no está con esa actitud. I know there's people here that Aquí don't hay have that gente que attitude. quiere, There's people that want. quiere aprender cómo. They want to know how. Hello. Hello. ¿Hay aquí una diferencia? You see there a great difference? ¿Sabe por qué sé que usted quiere? You know why that I know Porque that está you aquí want? sentado en la iglesia. Because you're sitting here in church. So, la persona que no quiere So a person that doesn't want no está aquí. is not here. Usted quiere, amén. You want, ¿Verdad que sí? right? Está You're hablando here, gente que amen? quiere. Vamos a aprender cómo. Let's learn how. Mire, Dios nos dio un trabajo a nosotros, God gave us a job. He gave us que nosotros hagamos ciertas cosas de nuestras vidas. for us to do certain things in Vamos a our ver life. ahí en Primera de Pedro, Let's see First capítulo Peter, 2, chapter 2. versículo 1, ¿qué dice? La verse primera 1. palabra, desechando, Wherefore? desechando. Wherefore? Ahora, eso me está diciendo que yo tengo que hacer algo. Now that's telling me that I should do something. No está diciendo, deja que Jesús deseche. It's not saying for you to let Jesus Dice, set aside. desechando pues toda malicia. It says, wherefore lay aside all Te malice. está diciendo algo práctico. It says something practical. Yo tomo este versículo de esta manera, I take this verse this way, personalmente. personally. No es que Dios me dio una revelación Not para that decir lo God que voy a decir. gave me a revelation for me to say Sí, what yo I'm going yo to cuando say. miro esto es como si Dios me está diciendo, When I see Freddy, this, it's like, Freddie, desecha wherefore pues let toda go malicia de tu vida. all malice of your life, Todo engaño, all guile, toda hipocresía. all hypocrisies. Freddy, deshazte de todas las envidias que están en tu corazón. Freddie, let go of all the Y envies that are in your todas las heart. distracciones. Now the distractions. Si ahí Dios me está diciendo a mí, tú desecha eso. And God is telling me, you let go of that. Porque yo voy a hacer algo en tu corazón. Because I'm going to do something in your Versículo heart. 1. Verse 1. Si usted lo está viendo, a mí me está hablando a mí, dice, Freddy, If you're desecha. saying, it's saying, Freddie, let go. ¿Y sabe que es beneficiable que nosotros tenemos que hacer eso? And you know it's Porque beneficial for us entonces to do versículo 2 that? no se puede llevar a cabo en Because nuestras therefore vidas. verse 2 cannot come to pass in Porque your life. entonces nos manda que hagamos algo más, otra acción. And he calls us to do another action. La primera acción es que saquemos cosas de nuestras The vidas. first action is for us to leave Yo le things from llamo our life. estorbos. They're just strongholds or Le things. llamo pasiones desordenadas, quizás no sexuales, pero desordenadas que están en nuestros corazones. Disordinate passions that are upon our heart, not Son sexual. cosas que no nos van a dejar They're things that will not let us avanzar en las cosas del reino. advance in the things of God. Que no nos van a dejar avanzar en las cosas de Dios. And that will not let us advance in the things Y of si usted God. ve aquí, le está hablando a una persona como un niño. And if you see it speaking Porque el as a versículo dice, child, desead. because verse 2 says, Ahora, and ¿qué es su desire. responsabilidad como cristiano? And what's your responsibility as a Christian? Su responsabilidad número 2 es desear. Number 2 is to desire. desear qué? But what? What are you Servirle going a to Dios desire? con pasión. No. To serve God with passion? No. No.
El primer llamado, acuérdese. The first calling, remember, Mi deseo no es de venir a servir, a hacer muchas cosas en la iglesia. my desire is not to come and serve and do many things Va a venir here. a su tiempo. It will come in its time. Yo tengo que desear qué. I have to desire what? Como recién nacido, ¿qué tengo que desear? What do I have to desire? Como niños recién nacidos. As newborn La babes, leche espiritual no adulterada. desire the sincere word of God. ¿Qué es la leche no adulterada? What is the sincere milk of the word? Lo que te estoy enseñando ahorita. What I'm teaching you right now. Estás recibiendo la palabra pura. You're receiving the pure Te word. estoy llevando a la palabra. I'm giving you to the No te word. estoy enseñando una revelación de un libro. I'm not showing you a revelation of a No te book estoy enseñando la revelación de un apóstol. or the revelation of an Te estoy apostle. enseñando la mismita palabra lo que dice. I'm showing you what the word of God Y cuando says. nosotros somos cristianos, And when we're principiantes, Christians, o barely cristianos beginning, de muchos años, or Christians in many years, que llevamos años, that we have many years. quizás no se nos enseñó Maybe we weren't que taught tenemos que desear la leche. that we have to desire the Antes de milk desear servirle a Dios. before desiring to Sí le serve sirves a God. Dios, Yes, you do serve pero le God, vas a ser más efectivo but you're going to be more cuando effective aprendes de Él. when you learn of Him, Cuando te sientas y sacas esas cosas. when you sit down and you let those ¿A things usted no le go. ha tocado ver que hay cristianos Haven't you noticed that there's o siervos de Christians Dios or servants of God que están en los púlpitos that are in the y pulpits caen en adulterio? and fall in adultery Porque nunca se sentaron a los pies de Jesús. because they never sat on the feet of Nunca Jesus. desecharon esas cosas de su They corazón. never let those things go of their Dios te va a heart. usar. God will Estás use you. ungido, tienes el llamado. You're anointed, you have the Pero calling. mira, toma una palabra sabia que está, el Señor nos está hablando en su But propia take a palabra. wise word that God is giving us to Que His dice, word. desecha primero. It says, first of all, lay No es que Dios te aside. quiere quitar tu llamado. Not that God wants to take away your No que Dios te calling está diciendo que no or sirves. He's saying that you are Él not conoce la worth or pasión, Él anything. te la puso ahí. The one who knows the passion is Él Him. He conoce put it quién there. eres. He knows what it Él is. sabe que le amas. He knows that you love Pero Él Him. quiere que tú te asegures But He wants for you to de make que sure esas cosas jamás van a brotar en tu vida. that those things will not come out in your life. Deje de decirte, si usted se asegura, If you make sure, puede tardar 6 meses, maybe it can be 6 puede tardar un months año, or a year. pueden tardar 2 años. It could maybe be 2 Yo no sé, years. 10, yo no sé. I don't know, 10 years. I don't know. Eso tiene que ver con su entrega con Dios. That has to do with how you Pero are eso es devoted with personal. God. But that's Eso no personal. tiene que ver nada con el pastor. That doesn't have to do with the pastor. Mi trabajo es de enseñarte. My job is to teach you. Eso sí tiene que ver algo tú y yo. That has to do with Pero something que you tú and I. entregues, eso tiene que ver contigo y Jesús. But for you to actually give Está yourself, en ti that's between you and hacer Jesus, tu vocación is within you una elección. to make your calling an ¿Sí me election. está entendiendo? Es práctico. Are you understanding? It's very Usted tiene que practical. ponerlo en práctica. You have to put it in Yo no voy a ir aquí y practice. decir, mira, I'm not going to come here and es say, vergonzoso primeramente. it's shaming, first of all. El Señor me está enseñando que eres enojón. Oh, the Lord is showing Dios me you're enseña. angry. God shows. Pero eso me va a ayudar a mí, le va a ayudar a la persona. But will that help me or the person? Quizás va a sentir vergüenza. Maybe it's going to be ¿De shameful. qué me sirve que yo sepa que eres enojón? What does it serve me for me to know that ¿O you're de qué me angry? sirve de que yo sé que yo soy enojón y tengo un problema y no Or hago for nada de me, ello? me that I know that I'm angry and I have a Pero hay problem. mucho provecho But it's much good cuando se lo traigo a Jesús. when I bring it to Y Jesus. le digo, Jesús, mira, tengo este problema. And I say, Jesus, I have this Ya problem. no sé qué hacer con él. I don't know what to do with it. Ayúdame. Help me. Y vas a ver que Jesús te va a dar la fuerza. And you'll see that God will give you the strength. ¿Quién es un verdadero discípulo de Dios? Who's a true disciple of Aquel que Jesus? permanece en él. The one who remains in Aquel Him, que verdaderamente quiere cambiar. who truly wants to Busca, change. busca estrategias. And they seek Y strategies se busca en sí mismo. and seek in Porque es themselves enojón. why they're Porque angry, hace las cosas que hace. why they do the Esa things es they una do. persona que en verdad quiere cambiar. That is a person that Y truly deja wants to decirte que el Señor change. empieza a obrar en tu vida. And let me tell you, Te God empieza a begins enseñar to a work salir in de your esos life hoyos. and shows Te you empieza a enseñar con amor de cómo puedes tú resucitar de esos with problemas. love how you can resurrect from those problems. Porque yo le puedo decir, ¿cómo le voy a hacer, Señor, si hay Because I cosas can tremendas say en mi vida? How I can do that. Y esto es de crecer. And this is of growing. ¿Verdad lo que dice ahí? ¿Para qué? Read there for what? Mire, hay mucha gente enana en las iglesias. There's many people who are short in Así the como yo soy enano, churches. físicamente enanos. How hay I'm muchos kind of enanitos short, en la but there's iglesia. people that No are está short in Daisy. churches. Where's No es Daisy? enanita, pero está chaparrita. Hay muchos cristianos. She's not a midget, but she's kind of short. That's how many people Ah, are Daisy. in the churches. No, Right, y Daisy? uno se ríe, todo es funny, but you know, And we laugh, it's funny. in reality, En realidad, there's a lot of spiritual midgets in the church. hay muchos enanitos espirituales en las iglesias. Because God has set up, I could say, in order. Porque Dios ha puesto un orden. I don't know if you know, even the secular world will teach you this. No sé si usted sabe, pero el mundo secular también le enseña You eso. can't skip from first grade and go to 10th grade. No se puede ir de primer grado You're not gonna al function 10. No va a There's funcionar lapses in bien. life that you're going to be missing. Hay lapsos en vida que va a estar faltando. There's trainings, there's developments. Hay It's the desarrollamientos. same way as a Christian. Es la misma vez como You un need to be cristiano. developed. Tiene que ser desarrollado. Tienes que ser, tiene el Señor que desarrollarte God has to develop a you lo que tú te prestas, as you allow yourself, a lo que tú lo dejas, as you let Him, a lo que tú dices, yo deshago de esto, Señor. as you say, Lord, Por I let ejemplo, these things go. By No example, estoy diciendo que alguien tiene ese problema aquí, pero es un ejemplo. I'm not saying that people have problems Por here, ejemplo, que but tu it's an problema sea example. pornografía.
But for, let's say your problem is pornography, Tú sabes que eso quizás está destruyendo tu and you matrimonio. know that that's destroying your ¿De qué te marriage. sirve que tú vengas y digas, Señor, Señor, quítame esto y ayúdame? What is it good for you to say, Lord, después take del this away and servicio- help me? If after service, O no esperas para meterte de vuelta a verlo. or you don't wait to actually get ¿Qué there es lo and que tú see, tienes que hacer? what do you have to do? Dice la palabra de Dios. The Word of God Si tu says, mano te hace pecar, córtatela. if your hand makes No you está hablando sin, cut it. no está hablando de una manera que vayas y te cortes y te machetees la It's mano. not speaking about No, you're no going to está cut your diciendo eso. hand off, not like No, that, sino lo que estás usando para hacer eso. but what you're using to do that. Ponerte una meta y decir, ¿sabes qué? To put a goal and say, you know Esto está what? destruyendo mi matrimonio. This is destroying my marriage Está destruyendo mis hijos. and my children, Y hacerte una meta and to do a pequeña. goal. ¿Qué es lo que me jala para allá? What is it that draws me there? Cuando estoy viendo la televisión me When I'm entra la seeing sensación. television, the sensation ¿Qué comes. es el principio del problema? And what's the principle of ¿Qué the es lo que me problem? está haciendo que me enoje? What is making me get angry? Empezar a descubrir esas cosas To start primeramente. discovering those things Es parte de first. ser cristiano y una disciplina. It's part of being a Y Christian cuando and te a das cuenta discipline. qué es, And when you empezar find a out what it cortar esas is, cosas. start cutting those things. Si es la computadora, ¿sabes it's qué? the Mejor me computer, deshago. You know what? I'll just let go. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? What did the Apostle Paul say? What did the apostle Paul say? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? All things are permissible, Todas las cosas son but not all things permisibles, are beneficial. pero no todas las cosas son beneficiables. You could have a cell phone, it's good. Puede tener un celular, es bueno. It's good. It works for a lot of good things. I could call my wife. Trabaja por muchas cosas, puedo hablarle a mi esposa. If I have an emergency, I could dial Si 911. tengo una emergencia, le puedo hablar al But see, 911. what's bad is what I do with that cell phone. Pero lo malo es lo que hago con ese And celular. if that cell phone is a weakness to Y me, it's ese making me celular fall, es algo que me está haciendo caer. it's not beneficial. No es beneficiable. So what do I have to do? Solo que tengo que I hacer need to learn how to do away with that con deshacerme de up eso until I'm strong enough hasta que estoy to fuerte have it in my hands para tenerlo en mi mano and know that I'm not going to fall into temptation. y saber que no voy a caer en See, it's very tentación. practical. Es muy práctico. You know what's making you fall. Usted sabe lo que le está haciendo I know caer. what makes me fall. Yo sé lo que me hace I caer. know my Yo weaknesses. sé mis See, debilidades. the Lord is going to help you El Señor le va a ayudar. as you help Him Así help usted you. le ayuda de ayudarlo a usted. Dios te va a ayudar hasta que tú le ayudes para que Él te ayude a ti. God will help you for Dios until está you diciendo, allow mira, Him to entrégame help eso you y yo help me voy a Him. involucrar en tu vida. And until He actually gets involved in your life. Entrégame eso y yo te voy a ayudar a ti. Give me that and I'll help you. Yo no creo nomás en una oración que diga uno, I don't just believe in a Señor, prayer that ayúdame. says, Lord, help me. Señor, ayúdame. Lord, help Y me. uno sigue viviendo igual. And we continue living the same. Él nos invita He invites a ser us diferentes. to be different. Él nos invita a desechar, He invites us to pero también nos let invita go, a desear. but also to desire. Diga, tengo que Say, first of all, I have to desechar lay aside para poder desear. to desire. ¿Desear qué? To desire what? Como recién nacidos, As newborn babes, como un baby. like a baby. A ver, ¿cuántas madres hay por acá? How many mothers are here? Levante su mano a todas las madres. Yo sé que Lift están up your orgullosas de hands, all ser the madres. mothers. Las felicito. Mire, See, cuando ese niño sale, when that child has come out, ese niño usted no le va a dar steak, you're not going to give him a steak. lo mata. You'll kill him. Es más, no le puede dar cualquier comida. And you can't even just give him any food. Trate de darle frijoles, Try to lo va a give him enfermar. beans. He's going to get sick. Trate de cocinarle lo que usted come y dárselo. Try to cook what you No. eat and give him. No. Primeramente, pues lo agarra y lo amamenta. First of all, you give Le him está breast. haciendo cosas nutritivas a la madre de su cuerpo y lo nutre. And nutrition things are coming out of the mother Y and si you la, feed la him. mujer no tiene esa habilidad, pues ahí hay fórmulas. And there's En formulas. familia hay diferentes tipos de And fórmulas. familiar and those different types Yo of se lo dije, formulas. yo soy papá I know, I'm a father. y conozco la leche color de rosa, And I know the pink one, la azul, the la blue María se llama one, infamil. the yellow one's called Enfamil. ¿Por qué? Porque soy padre. Yo Because no, I'm a yo iba a father. agarrar y le iba a dar esa leche de la que venden en el mercado, la I leche wasn't going to fresca, give them the fresh milk, the one they sell in the market, porque no están listos para recibirla. because they're not ready to receive it. No están listos para recibir esa leche. To receive that milk, they're going to get sick. Aunque ya la hayan tratado, Although I already tried. even though they have treated that milk, Aunque ya han It has tratado esa pesticides. leche, tiene that will parásitos create viruses in the baby's tummy. que va a crear un virus en So el es sabio. estómago. Yo no le voy a dar eso, amigo, porque lo amo. So it's wise. I'm not going to give him that ¿Sabe que because es I love him. igualmente en la iglesia? You know that applies in the Y por eso church. el Señor nos da ese consejo por Pedro. That's why God gives us that Y counsel dice, with no trates de Peter. tomar otra leche. And it says, don't try to drink other No milk trates de comer algo fuerte or try to todavía. eat something Te vas a strong. enfermar, te You're vas a going to empachar. get sick. So, lo que tienes que hacer es desear So what we have to do is la desire leche the milk como un recién nacido. as a newborn baby. Pero ¿qué es la leche? But what milk? La palabra no adulterada. The not adulterated word. Lo que ha pasado por mucho tiempo, What has happened by many years. una persona que tiene hambre A person that's se come hungry todo lo que le ponen. eats everything you Póngale a put un niño them. lo que sea, se lo va a comer. Put a child whatever and they'll eat Pone una it. canica, se la va a tragar y se va a ahogar. Put them a marble and they'll Yo he visto eat niños it. que se tragan penis y se están muriendo porque se están ahogando. I've seen kids that eat themselves penny and they're dying because Cuando le they're ponen a eating usted that. algo, una persona que está hambrienta, mire, si A usted person tiene that's hambre hungry
Y aunque usted sepa que le va a hacer mal, And although you know it's le going puedo to poner harm you, muchas chips, se las va a comer. I can put a lot of chips, Porque you'll tiene eat hambre, them pero le because está you're nutriendo. hungry. But is that Usted nutritious? sabe que le va a hacer mal, pero se lo come por el hambre. You'll eat it because you're hungry. Y es lo que pasa con un recién nacido en el Señor. And that what happens with the Tiene newborn hambre de babe. saber de Dios. They're hungry to Tiene know of una God. hambre, le entra un hambre que dice, wow, yo quiero más de ti. They have a hunger that I want more of you, of Aceptaste God. a Cristo, yo quiero, tengo hambre. And I'm hungry, I want. Pero el consejo bíblico But the biblical no es que te vas a counsel comer todo lo que te dan. is not for you to eat Porque hay everything muchas they cosas que give you. existen en la iglesia. Because many things Van a exist haber here in críticas, church. eso no lo podemos evitar, hermano. We can actually La do cizaña tiene this. que crecer con el trigo. The wheat have to grow with the Pero si tares. tú te acercas y como tienes hambre, But if you, when you draw near and empiezas you're a comer de la hungry cizaña, and you eat from the te vas a tares, enfermar. you're going to get sick. vas a empezar a flaquear. You're going to start getting skinnier. Tienes que aprender cómo comer, You have to learn how to know how to eat de dónde comer. or where to eat. La recomendación que yo le hago a una persona nueva, una persona que quiere ser discipulada, The recommendation I tell someone who wants to be discipled, no someone lea new, muchos libros, not to get many books, lee el libro. not to read many books, but Lee read the el libro. book. To read the Es book. más, toda la literatura de esos libros, And all the literature of un those hombre tomó books, su tiempo y leó, one man took their time and read, y por la experiencia y el and conocimiento, by the experience and the knowledge, es una interpretación de lo que la palabra it's es. an interpretation of what the word is. No estoy diciendo que los libros no son I'm not buenos, saying that books aren't good, no son saludables para los niños, and they're not healthy for the porque te puedes kids, perder. because you can get lost. Pero la Biblia sí dice que desear, But the Bible says for you to diga desire. desear conmigo, desear, Say with me, desire como recién nacido. as newborn babes. La palabra de Dios, la voy a amplificar, la palabra de I'm Dios, going to amplify the word of God, no adulterada. not adulterated. ¿Qué es adulterio? What is adultery? Cuando usted ya mezcló When you already lo mixed puro con algo más. the pure with something Ahora, si yo else. escribo un libro So if I write a book y yo pongo los conceptos que Dios me da a mí, and I put the concept hasta God un cierto gives me, punto acabo de adulterar la to palabra. a certain point I Y yo te la doy, adulterated the se la doy a una word persona, and I give it to a ya va con person, un poquito concepto de hombre. it goes with a little bit of concept of man. Pero cuando yo voy directamente a la palabra de Dios, But when I go directly with the word of no God tiene opinión de hombre. and you don't have Es Dios opinion of mismo man, hablándome. it's God himself Y speaking es to como me. yo voy a crecer, porque mira la segunda parte, la And leche that's how I'll espiritual no grow. adulterada, para que por ella crezcas, ¿para qué? For where therefore you might grow by it. Para salvación. For what? For salvation. Muchos dicen, no, pues yo ya soy salvo. Many people say, oh no, Ya I'm le di mi vida a saved. Cristo. I gave my life to Y que Él haga Christ. lo demás. And for him to do the rest. Eso no es correcto. That's not correct. Hay mucha gente que vive así. There's many people Yo who live like ya le di mi this. vida a Cristo y Él va a hacer todo. I give my life to Christ and he will do Yo no sigo yendo a la everything. iglesia, I just go to doy mis church, diezmos, give my le tithes, sonrío al pastor, I see the pastor, halago a esta persona. and I Y todo va a please this estar bien. person, and all this No will es be verdad, good. hermano. It's not true. Eso no es doctrinal. That's not Aquí doctrinal. me dice lo que yo tengo que hacer. What it's telling me is what I Muchos should quieren do. crecer espiritualmente. ¿Quién quiere crecer Many people espiritualmente? need to grow spiritually. Who wants to grow Ahí está spiritually? el consejo bíblico. That's the biblical counsel. Desear la palabra, To desire the no word, adulterada. not adulterated lo que word. dice la palabra de Dios. That's what the word of God Ya le says. dimos suficiente pensamiento, ¿verdad? We already get it much Vamos a thought, pasar a lo right? que sigue, pues. Let's go to the ¿Qué following. dice amén? Says amen. ¿Que estamos aprendiendo? Are we learning? ¿Quién no tiene Biblia? Who doesn't have a Bible here? Agarra una Biblia y léala. Get a Bible and read it. ¿Quiere crecer? You want to grow? Agarra la Biblia. No Get agarre the la Biblia, agarra Bible. la Biblia. Get the Bible Y empieza a leerla. and start reading it. ¿Qué quiere crecer? You want to grow? Es muy simple. It's very ¿Verdad simple. que eso toma acción? You see, that takes action. Eso es acción. That's action. Yo tengo que hacer tiempo para eso. I have to make time for that. Te quiero hablar rápidamente. So I want to quickly share with you. Por eso, mire, yo le hice una cosa. Deje decirle por qué no hay gente sana en la iglesia. Let me show you why people, they're not Porque hay gente que no healed. conoce quiénes son. Or why people, they don't know who they Se are. ofenden por todo. And they're offended by everything. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no han acudido al primer llamado. Because they've not come to the first calling. Este versículo consiste This verse en lo que consists tu primer llamado es. of what your first calling is. Nos apasionamos And we get passionate porque estamos enamorados de because Jesús. we're in love with Y el Jesus. error que cometemos, venimos a la iglesia. And the error we commit is we come to ¿Qué es lo que church. puedo hacer para el Señor, pastor? What can I do for God, Yo oh quiero pastor? servirle. I want to serve him. Pero hay gente que hace eso con dolor But todavía. there's people who do that still with No estoy pain. negando que experimentaste su amor. I'm not denying that you experimented his No love estoy negando que tuviste una experiencia con Él. or that you had an experience with him. Pero en verdad lo has dejado que te sane. But truly, have you let him heal you? En verdad has dejado que arranque tu pasado. Have you truly let him root out your En past? verdad has dejado que Él sea el Señor de tu vida. Or for him to be the Lord of your life? En verdad has establecido un devocional con Él. And you truly established a devotional with him? ¿Quién dice amén? Who says amen? ¿Sabía que las enseñanzas son aburridas? You know that the teachings are kind of boring? Lo veo en su rostro. I see it in your face. Ya hasta les estás dando sueño. You guys are kind of getting Pero tired las now. enseñanzas But you know es what? los The que nos da el teachings cimiento más fuerte. is what gives us the ¿Por qué stronger cree que el diablo lo quiere foundation. dormir? You know why
Why do you think the devil wants to make you fall Porque yo asleep? también, ya que acabe el hermano. The brother finish already. Mira lo que está pasando, hay una ola de emocionalismo en You estos know what's tiempos. happening? There's a Si no wave in gritan, los videos dicen. emotionalism. If you don't Yo scream, it's not prefiero, of God. yo prefiero hablarte calmadamente I prefer to speak calmly y que entiendas lo que te estoy diciendo, and for you to understand what I'm de speaking gritarte 1000 than palabras to scream a million y words que no me digas amén and for you to just say y no sabes man lo que te estoy diciendo. and for you not to know what I'm saying. Es mejor entender It's better to de understand ser emocionalista. than to be an Hay emotionalist. mucho emocionalismo en las There's iglesias el día de hoy. there's much emotionalism le in the dice amén a church. todo. People say amen to Yo lo he everything. hecho. I've done it. ¿No estás bendecido? Amén. And you're blessed, ¿Qué? ¿No yo amen. lo que dije? Didn't you hear what I said? Yo he dicho así cosas a propósito y la gente dice amén, 50. And without Porque la them knowing, emoción. because it's the emotion. Ahorita tú aparta tu emoción. Right now, Ya draw te trae away la emotion realidad de lo que yo soy y and lo come que to the tengo que hacer. reality of what I should ¿Por qué do. fui llamado a ser cristiano? Why was I called to ¿Por be qué a Él me Christian? llamó? Why Y did He call me? asegurar And to make sure ese llamamiento y que se haga una elección. that calling to an election. Por eso estoy tomando mi tiempo. That's why I'm taking my Me está time. gustando I'm liking this porque toma mucha paciencia. because it takes much patience. Para ser desarrollado toma mucha paciencia de tu parte To be developed, it takes much patience from y you toma mucha paciencia de mi parte. and from myself as well. Tenemos que dejar a Dios que lo haga. We have to let God do this. Van a surgir muchas cosas Many things will surge, y es parte del desarrollamiento. and it's part of the A lo que development. tú vas leyendo As you read y tú no deshaces, and you don't let go, entonces Dios va a decir, therefore God will say, no lo sacaste tú, you didn't get it out. voy a provocar algo I'm going to provoke en tu vida something in your life para moldearte de to todos modos. mold you. Anyways, So, ¿vas a dejar que Dios la haga la dura so you're going to let God do the hard way con un brazo torcido? with a twisted arm? O, Or, muy simple, lo saco simple, yo. I'll just take it out. Mira, a veces nosotros nos hacemos la vida cristiana muy dura. Sometimes we make our Christian lives very Porque yo sé hard que es lo que está en mí. because I know what's within me. Y yo sé que no me la hago que mira, aquí And I lo saco, know aquí está. for me just to say, here it is, God, Ok, I el take Señor it out. dice, mire, yo le voy a ser honesto, sé que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios I'm going to be honest. I know many of us know what God was asking Mi from esposa us. sabe dónde flaquea ella. My wife knows where she's lacking. Yo sé dónde yo flaqueo. I know where I'm Y failing. sé que Dios me está pidiendo. And I know what God is Y asking yo he from visto me que as cuando well. Dios me pide algo de mi vida que yo cambie y no lo cambio, And when I seen that when God asked me to change something and I don't me change convierto it, en un Jonás. I convert to a Jonas. En la barca donde me meto, And the ship that I get in, empieza una tormenta. a storm comes to Y no es pass. por la otra gente, And not by the other sino es people, porque yo nomás no quise but it's deshacerme de algo. because I didn't want to let go of those Un things. coraje, una Anger, mala actitud, a bad attitude, una perspectiva. a perspective. Y empieza, no, es que And son then I say, ellos. no, it's them. No, es que tú no quisiste No, it's deshacerte because you don't want to let de lo go que yo te dije para que puedas ser efectivo tu of what I ministerio, told you to let go for you to be effective in the para que kingdom, puedas hacer tu vocación una elección. for you to make your calling an election. Hello, No, ¿estamos aprendiendo? are we learning? Amén. Amen. So voy a hablar, nomás lo voy a poner ahorita porque yo sé que hemos entendido, tengo que poner un fundamento fuerte. I have to put a strong foundation. Estaba yo formando los que se llaman los 6 pilares. I was forming what it's called the 6 pillars. Los 6 pilares es lo que consiste What the 6 pillars are what it para que llegas consists a experimentar for you to be able to experiment tu primer llamado y desarrollarte bien. your first calling and be well Apunte developed. número 1, Write it down. Number 1, es tu entrega a Dios. it's your devotion towards God. Tienes que entregarte a Dios. You have to be devoted towards God. ¿Qué es una entrega a Dios? And what's for you to give that devotion towards Him? Lo que no han oído conceptos que dicen Dios quiere tu corazón. Haven't you heard the concept God wants your quiere heart? todo. He wants everything. Cuando tú no le das todo, When you don't give Him everything, tú has parado you've al stopped mismo Dios God Himself que haga milagros en tu propia vida. for Him to do miracles in your Porque Él life te está pidiendo todo el corazón. because He's asking So, all of número your uno es una heart. entrega. So number 1, it's a Una vez devotion. más te vuelvo a recordar, esto consiste This consists. en lo que va a pasar. Te va a dar autoridad, te He's va a going to give sanar. you authority. He's going to heal Pero Él you. está pidiendo de ti esto. But He's asking this from Número you. 1, que te entregues a Él. Number 1, for you to give Tienes yourself todo tu towards Him. corazón. He wants all your Porque heart. si no me le doy una porción del Because if corazón, you just give Him a portion of your heart, eso es una vida mediocre. that is a mediocre life. Es vivir con un pie adentro y It's uno to live afuera. with the foot inside and the foot Y la outside. misma Biblia dice que ese tipo de gente, And the Bible says that those type of yo sé people, que no hay aquí ese tipo de personaje, I know those, Dios los vomita. God vomits them. Si ¿usted ha olido el vómito de alguien? Have ¿O el you- suyo? ¿Cómo huele feo? Have you smelled the vomit of someone, En how it pocas palabras no está smells? hablando del vómito. He's not speaking about the Está vomit. hablando del malestar que le da a él. He's speaking about El how dolor por el que él pausa. the pain that he goes pasa, through, La náusea que usted le causa. the nausea you cause him, mismo. God Himself, Cuando él quiere obrar en usted when He wants to work in y no le you da todo el corazón. and you don't give Him all your Solo está heart. diciendo, "Dame todo tu So He's corazón saying, para give que me all no your haya heart náusea en mi vida". for me to be God Para in que your no te life, vomite. for me not to vomit So, número you. 1, So number 1, entrega.
For you to give yourself Tienes que towards Him, entregarte a Dios. you have to give yourself to Him. Nadie te puede obligar. No one can Eso actually es force personal. you. That's personal. Chuy, tú no puedes obligar a Marge. Chewy, you can't Y Marge, force tú no Margie. puedes obligar a Chuy, es personal. And Margie, you can't force Chewy. It's Yo no personal. puedo obligar a Mike. I can't force Michael. Yo nomás lo como pastor. I just call him as a Te puedo pastor. enseñar esto I can teach you y this, sentarme y esperar and it's for me to a que sit tú down te and wait. entregues. Mi trabajo es llamarte. My job is to love you, Nuestro trabajo, iglesia, es llamar a la gente. and our love as Mira, a hay un church is error to en no love people. entender qué es entregarse. There's an error for us O to si not no to son find out what it is to personas que give no se yourself. entregan, muchos errores que la iglesia ha cometido. Many errors that the church has El hermano no committed. está entregado, no Oh, es the de Dios, person's es not hijo del committed. diablo. Yeah. Uh, Come on. No, la hermana, mira. look at the sister. Ella no está entregada. Yeah, she's not giving Y usted herself hace una, towards God. una pregunta. Maybe you can ask El this que no está question. entregado eres tú por pensar así. Maybe the one who's not giving yourself Porque unto Dios no God me is mandó a you. juzgar al que no se entrega. Because I'm not going to judge the Dios one me who doesn't mandó a give ayudar al que no se themselves. está entregando. God actually sent me to help the one who's A not poder giving analizar su themselves. vida, For them a levantarla, ayudarle. to rise up, to help them. Para eso Dios me llamó. That's why Y si God yo no called me me. entrego, And if I don't give ¿cómo le voy a myself, enseñar a una persona cómo entregarse a Cristo? how could I show someone Eso va a estar to igual que esa give themselves to persona. Christ? No entregada, toda ciega. So I'm going to see that El person all ciego no blind. puede guiar al ciego. The blind cannot lead the Eso blind. consiste en el primer llamado This nomás. consists in the first calling, just in the first El calling. desarrollamiento The development se va a reflejar en mi comportamiento hacia alguien más. will reflect in how you act towards someone else. ¿Sí me entiendes? Esto, número uno, tengo que saber So number one, I have to know cómo entregarme. how to give myself. Dios quiere todo God wants everything y todo. and everything. Porque hoy sí todo o nada, no, quiere todo y todo. No, I was going to say No, sí, all or palabra- nothing, but God wants all, everything. I'm not going to tell you nothing, No le voy a decir nada, because I know you want to give him everything. porque yo sé que usted le quiere dar If you todo. give him all your heart, you have given him everything. Si le da todo su corazón, le ha dado todo. It's very interesting, Es muy interesante the experience that I had as a pastor or minister, la experiencia que he tenido como un pastor y ministro dealing with parents con los padres in California. en California. I remember a sister. Yo recuerdo una hermana. I give everything to the Lord, even my children. Yo doy todo al Señor, hasta mis hijos. And then when the Lord starts dealing with the Y children, cuando el Señor está tratando con los mommy and hijos, daddy invade the territory. vino a invadir el They start bailing territorio. kids out. ¿Empezó a qué? Then they start bailing them out. Estaba saliendo. Empiezan a sacarlos, empiezan a ayudarles. They bring them out. So, entonces no entregaron nada. So then they didn't give themselves anything. Pensaron que entregaron, pero no entregaron. They thought they'd actually let ¿Sabes go, que but es they igual tu didn't. propia vida? You know, that's the same in your Cuando tú te life. entregas es When para you que Dios trate contigo. Give yourself, it's for God to work Para with que you Dios te diga dónde estás mal. and to deal with you and Esta tell you vida where de you're wrong. cristiana es que vengamos al santo. This life as a Christian for us to Que come to the holy reflexionemos y veamos qué tenemos que and to cambiar. reflect and to see what do El we have deseo to de cada change. cristiano debe de ser como Él. The desire of each Christian is to be like Him. ¿Cómo vas a saber qué es lo que es Él? How will you know who He Si no is pasas tiempo con Él, if you don't spend time with no Him? vienes a Él. If you don't come to Him? Y primordial, no te entregas a And Él. first of all, you don't give yourself towards Cuando Him. Él llamó a sus discípulos, dijo, When He ven called y His sígueme. disciples, He said, "Come and follow me." No digo que vengan sino para ver muchos milagros, He didn't say, "Come and see many miracles," sino para que lo vean cómo Él reacciona, but for them to see how He reacts, sino para ver cómo Él iba a actuar. for them to see how He will act. Muchas de las veces que Jesús fue atacado, Many of the times Jesus was attacked, Él tenía una enseñanza para sus discípulos. He had a teaching for His disciples. Cuando tú vienes a Jesús, When you come to Jesus, tú vas a ver cómo Él reaccionó you will see how He y tú reacted, vas a aprender de Él, and you will learn from Him cómo tú tienes que reaccionar bajo how circunstancias. you have to react in Pero certain si no te entregas, jamás circumstances. vas a entender, But if you don't give yourself, porque you'll la never entrega tiene que ver understand. con muchas cosas. Because in you giving yourself, it has to do with many things. Yo entiendo que es duro el día de hoy de entregarte a alguien. I know it's hard right now Porque in ahora these estamos days to viviendo give en yourself tiempos to muy someone dolorosos. because we're living in very painful Mateo times. 24 dice que en los últimos tiempos los corazones del hombre se iban a enfriar Matthew 24 says that in the latter days the ¿Por qué? heart of man will be por la traición. by treachery. Hay mucha traición el día de hoy. There's much deception. Pero No, there's a lot of betrayal. betrayal. Hay mucha traición. There's much Y betrayal. por el efecto de la traición, By the effect of la betrayal, gente no se quiere entregar the people don't want to give themselves a Dios. to God. Si tú notas, If you yo no notice, te estoy diciendo que te vengas y te entregues a mí. I'm not telling you for you to come and No give te estoy yourself diciendo towards que me vengas y te entregues a luz a las or naciones. to light to the nations. No, ven, entrégate a Él. Come give yourself towards Él Him, jamás te va a fallar. and He will never fail Él you. jamás te va a hacer doler, que te va a llevar un dolor que te salgas de la iglesia He o will que te never vayas. take you to a pain for you to leave the No, church. tú te entregas a Él You give yourself towards Him para que te sane, for Him to para que heal te you, restaure, for Him to restore you, para que recibas el amor de for you Él. to receive His love. Y la entrega no es para que vengas y hagas un compromiso conmigo. And as you give yourself to Him, it's not for you to make a La entrega compromise es with me. para ti mismo, It's for yourself, para que tú puedas ser sanado, for you to be para healed, que tú puedas ser crecido, en for Él, you to be grown, para que tú puedas ser desarrollado. for you to be developed. Amén. Amen?
So, vamos al punto número 2. Let's go to point number 2. Este es un poco difícil también. This is kind of hard as well. So, estos son las bases, los pilares. El otro es compromiso. And this is compromise. ¿Qué es una persona de compromiso? What's a person of No, compromise? not compromise. Compromise is when you're compromising. The commitment. Commitment. Compromiso. Commitment. Una persona de compromiso es una persona que asume sus A responsabilidades. person of commitment is a person that assumes their Y estos son los responsibilities. pilares que el Señor Jesús está buscando de And those are nosotros. pillars that Jesus is seeking. Si no hay una persona de, por ejemplo, yo humanamente, So me humanly ask, si Jesús es una persona de compromiso, if Jesus is a que person sé of que lo es, commitment, porque está casado y conoce. and he knows because he's Cuando él se Christian. comprometió con March, When he got committed with Marge, la hermana March Sister Marge está esperando que Jesús is waiting for Jesus. le responda, no, Jesús, Brother Chewy. yeah, not Jesus. Okay, she didn't marry Jesus, she married Shui. Amén. What's happening? Ella está esperando que Jesús She's waiting for Chewy asuma su responsabilidad como esposo. to assume his Y responsibility as si a Jesús husband. no asume su responsabilidad como esposo, ¿qué va a And pasar? if Chewy doesn't assume his responsibility, March va a ser Margie miserable. is going to be miserable. March va a decir, un día a otro, hay que sentarnos, mijo, mira, tengo que hablar contigo. One way or another, she's going to say, I Que need to tú no me speak with you. prometiste que vas a estar en las buenas y en las malas. You got Que tú no, committed that you're going to be no in the te good and the comprometiste bad, conmigo que me ibas a responder como esposo. that you respond as a husband. Que tú no te comprometiste en el altar conmigo. Didn't you get committed in the O altar? viceversa. Or vice versa. Chuy se casa con March. Chewy got Y married with March hace Marge, lo que quiere en la casa. and Margie does whatever she wants. No le da de comer, She doesn't make him food. no le ayuda. She doesn't help him. Chuy la va a sentar, le va a decir, ¿sabe qué? Mira, Chu's gonna yo me say, casé contigo para que seas ayudadonia. I got married Es with el you for you to be my compromiso. helpmeet. ¿Sabía que es igualmente con Dios? You know, it's the same with Christ. Compromiso. Devotion or, Encajona or Que tú tienes que commitment responderle a Dios is I have to para respond que to Él te God, responda para atrás de for una him to manera efectiva. respond to you in an effective way. So, número 2 es compromiso. So number 2 is Número 2, tenemos que aprender a ser commitment. gente de compromiso. We have to be people of commitment De ser responsable en mi llamado. and to be responsible in my calling, Porque al que le sirves es a Él. because the one who serves Ser him, responsable en mi entrega. to be responsible in my devotion. Ahora, número 3, Number 3, ya hablé poquito de ella. when I spoke, Me gusta Romanos. I'm going to use Romans. Tenemos que ser gente de acción, We have to be people of pero action, no más palabras. not just words. ¿No he oído ese dicho? Haven't Las you palabras say- se las lleva el viento. Heard that saying, Acciones de the vivir lo words que that yo hablo. winds takes it. ¿Qué dice la palabra? What does the word of God Que yo say? tengo que dejar que mis sí sean sí y mis no no. That I have to let my yes be yes and my En no Romanos no. me encontré algo similar a Santiago. In Romans, I found something Vamos a ir bien kind of rápido para poner similar fundamento to en ese. James. Capítulo 2, versículo 13. Créanme que ya estamos acabando. chapter 2, verse 13. Estamos aprendiendo, hermano. Are we learning? ¿Está tomando notas? Are you taking notes? Esto le va a ayudar. This is going to help you. Estos son los fundamentos y principios que le van a ayudar para que usted tenga una entrega These are y una principles relación con Cristo saludable. that you'll have a good Y que devotion si usted and a practica esto, relationship usted no with va a Christ. flaquear. If you Va a estar practice this, you will firme, not fail. fundado, plantado. You're going to be firm, planted, Y va a ser su llamado and una you're going to make your vocación. calling an election. ¿Quién dice amén? Says amen. Es práctico. This is Vamos allá a practical. Romanos, capítulo, ¿qué le dije? Let's go to Romans 2, Capítulo 2, versículo 3, ya está arriba en la pantalla. verse 3, Vamos ahí en el 13, ¿qué dice? 13. ¿Qué dice? Mire, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿cuáles? Eso está tremendo. That's tremendous. ¿Eso qué está diciendo? So what is it saying? Muchos dicen, no, es que yo ya estoy justificado por Many Dios. people, it's because, oh, La I'm palabra lo already dice, eso, justified yo by no me siento hago Christ. lo que sea. No, lo que justifica es What la acción. justifies is the action. Que la palabra dice que cuando Abraham, Doesn't the word el of God padre de la fe, says, le respondió a Dios, es when cuando Abraham fue responded justificado to por God, Dios he was y justified fue by considerado God, amigo. Pero and he cuando was él considered a accionó, friend. But when no he cuando nomás se actioned, sentó y dice, yo creo que Dios, now when he said, oh, I believe, hermanita, my sister, te voy a dar un consejo. I'm going to give you a Que estás counsel esperando a tu esposo. that you're waiting your husband, Hermano, que estás esperando a tu esposa. brother who's waiting for their wife. Tú, si quieres una persona de Dios, If you want a person of God, tienes que aprender a actuar como Dios. you have to learn how to act like God. Imagínate que venga el ungido de Dios Imagine for the anointed of God to y come, tú nomás lo estás esperando y tus características están igual. and your te va a characteristics desear. are the same, they won't desire Va a you. decir, They're going to say, mire, "Mm, yo me, esperé una mujer de Dios. I waited for a woman of God. Venían muchas Many would come, y cuando venían, and when they would come, empecé a ver su carácter, I started to see their empecé a character ver su forma de pensar. and their way of thinking. Yo le decía, cruz, cruz, que se ve esta mujer y que venga Jesús. And I said, cross, cross for this person to leave and Jesus to come. ¿Por qué? Why? Porque no era beneficiable para mí. Because it wasn't beneficial for me.
Yo he oído, hermano, mire, usted quiere un hombre de Dios, quiere una mujer de Dios, You want a man or a woman anointed of God? vístase como que sí está aquí. Dress Empiece a yourself like if they're tratarlo. here. Es una locura, es la fe, usted ya está accionando. And you're already acting. It's faith. Usted, It's ya, craziness. usted imagínese en la mañana cómo se You levanta, just le va a dar breakfast. Imagine how you're going to give them breakfast in the Levántese en la morning mañana y diga, oh, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. and say, good morning, love. How are you? Ahí está en la cama, dele su beso, aunque no And esté. kiss them. They're next to you, although they're not there. Usted empiece a vivir You start lo que living usted cree que Dios ya le dio, es acción. what you believe God already gave you. It's action. Porque cuando usted empieza a vivir de esa manera, Because when you live that way, está provocando a Dios que se involucre en su you're vida. provoking God to be involved in your Está life. es porque Dios quiere gente de acción. It's because God wants people of action. Hello. Hello. Y eso es en cada área de nuestras vidas. And that is in every area of our Él está lives. pidiendo porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Se acuerda que yo estaba hablando que tenemos que hacer la ley? Remember that I was Vivirla. speaking that we have to live the Y hay law? una falsedad And there's a falsehood. que te dicen que no estamos bajo la ley, It says that we're not under the law, no estamos bajo la ley sacrificial, that we're not under the no sacrificial estamos law. bajo la ley moral, We're still under the moral estamos law bajo la ley social. and the social law. Y esas son las que tenemos que cumplir. And those are the two that we have to Esas fulfill. dos encajan todo lo que tiene que ver con tu relación con una persona alrededor de ti. And those things, the two of them all come together, the Y things las in leyes allá relationship afuera with del people. gobierno son las sociales. And the social laws are the Pero ones over there in todo the tiene que ver government. con amar a tu prójimo. But everything has to do with love Y your eso se brother. cumple en Jesús. And that comes to pass in Pero ahora que se Jesus. ve muchas veces, But what is seen much? ay, la hermana me cae gorda, Yeah, I don't like the sister. me cae muy gorda la pastora, I don't like the no sé the por qué, pero me pastor's cae wife. gorda. Eso no es amor. But that's Ahí not estás love. violándola y lo que pasa te haces esclavo. And you make yourself a slave. Y no podemos vivir así. And we can't live like that. Pero si yo la amo, yo le veo un defecto, But if I love her and I see yo a la ayudo en fault, su defecto. I help her in her Hay una faults. diferencia, estoy viviendo la ley, There's a great difference. I'm living the law. estoy amando. And I'm loving. El cumplimiento de la ley es amor. The fulfilling of the law is love. Hermano, tenemos que cambiar esos conceptos como We have cristianos. to change those concepts of Tenemos que Christians. cambiar y va a ver que le va a ir mejor en su vida. And you're going to see it's going to be better in your Va a ver life. que con su concepto cambiado, That way their concept, va a haber they're gente que changed. la va a querer visitar. They're going to be people that want to visit Va a you. haber gente que dice, ¿sabes qué? Wow, tu forma de pensar me They'll say, gusta. wow, your way of thinking, I like Cómo it. hablas, hay algo de ti. How you speak, there's something of you. ¿Por qué? Porque tú has involucrado a Dios Because you've involved en God los cambios. in the changes. Va a jalar a gente como un imán. It's going to draw people. Va a jalar a tu esposo. Your husband Va a jalar a tu esposa. or your wife. A mí me dieron un consejo mis pastores. To me, my pastors give me a counsel. Si tú no la ves aquí, If you don't see her here, ni te atrevas a hacerla amiga tuya. don't even dare to be one of her friends. Porque lo que carga dentro no es de Dios. Because what they carry within them is not of God. Así mis pastores me enseñaron. That's how my pastors taught Y me. tienen mucha la verdad. And they're much ¿Dónde truth. Jacob encontró a su esposa? Where did Jacob find his wife? En la noria, And then in the well, sacando agua. getting water out. ¿Dónde te tienes que encontrar tu cónyuge? Where do you have to find your Si no spouse? está en la nora, If they're not in the well, sacando agua, drawing te water, va a destruir. they're going to destroy you. Tienes que aprender a elegir. You have to know how to Ahora, choose. si ya estás casado, If you're already married, dile, mi amor, say, my no es love, tarde, it's not too late. métete al agua. Get to the water. Quizás por eso nos va para la Maybe pedrada. that's why we're kind of bad right now. Aprende a buscar de Jesús. Learn how to seek of Jesus. ¿Sí me entiendes? Muy simple y muy You práctico. understand? It's very Amén. practical. Ahora, número 4. Number 4, Voy a acabar con 2 más, ¿eh? I'm going to finish Número with 2 4 more. es permanecer en Él. It's to remain in Him. Mire lo que dice un verdadero discípulo. Vamos ya acabando, ¿eh? We're almost finishing. ¿Quién dice amén? Estamos Says aprendiendo, amen. iglesia. Are we learning, church? Amén. Vamos a a Juan 8. Let's go to No sé John que sigue algo 8. más, 31. Mire lo que dice, 31. permanecer en Él. ¿Qué es permanecer? What is it to Es ser abide? constante. It's to be constant. Es estar allí tenaz. It's to be there Es tenacious. llegar a la misma hora, al mismo lugar. Esto es permanecer. It's to Estoy be in allí the con same Él. time, in the same place. Mire That's lo to que dice, remain. porque no solo, vaya a Juan So let's go 8:31. to John 8:31. Y mira quién le está hablando, el grupo que le está hablando. Ya vamos a terminar. Yo sé que la enseñanza tarda, pero se tiene que desarrollar. I know Mira, that- dijo entonces Jesús a los judíos And then Jesus told the Jews que habían creído en Él. that believed in Him. ¿Cuántos de ustedes han creído en Él? Son discípulos. Who have believed in Him and are Ahora disciples. entonces Dios nos está hablando a nosotros. Therefore, God is ¿Y speaking qué es to lo que te está us. diciendo? Mira lo que dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. If you continue in my word, then you are my disciples indeed. No dijo en un libro que tenga revelación. And it didn't say in a book that has revelation. Dijo en mi palabra. It says in my word. Si tú permaneces en mi palabra, If you continue in the word, verdaderamente truly, sois mis discípulos. you're my disciple. So puede haber una falsedad en pensar que es discípulo uno. So a falsehood could come to pass that So, I ¿qué think consiste you're en ser su disciple. discípulo? So what consists En of being a permanecer en su disciple? palabra. And to remain in Y His luego lo word. que dice, mira, aquí viene la libertad. And Versículo then here the 32. liberty comes. Verse 32. Aquí está el beneficio de permanecer en su palabra. Here's the benefits to continue in His word. 32. Del otro versículo, mijo. Dice, y conoceréis la verdad
y la verdad os libertará. Está tremendo eso. That's So, tremendous. ya no va a tener que venir un hombre y sal, suelta. So a man's not going to No, tú mismo come vas and a ir do, cambiando. wow, let go. You will ¿Qué yourself will be prefieres? ¿Que venga un changing. hombre y te diga que está mal contigo? What you prefer, someone to come ¿O and tell you prefieras que what's mismo wrong with Jesús you? en su palabra te lo revele y tú cambies ahí con Or Jesús? Christ himself to reveal you with his word and for you to change? Porque Dios no te quiere avergonzar. Because God doesn't want to shame you Dios or no vino a embarrass you avergonzar a nadie. or to shame anyone. Pero ya cuando su hijo no quiere, But when the child lo doesn't ama want, tanto, and they love him so va a mandar a much, alguien que te diga, ¿sabes qué? Te he hablado y no escuchas. they're going to send someone to say, ¿sabes qué? I've No te called metes you en and mi you don't palabra. listen or you don't abide my So, ahora word. tengo que usar a alguien para que te hable. So I have to use someone to speak to you. Así trabaja Dios. That's how God works. Pero si estás en su palabra, But if you're in his word, nunca va a mandar a alguien que te hable. he will never send someone to speak Las to you. enseñanzas mismas te van a enseñar. The teachers themselves will El Espíritu teach Santo, you. tu maestro. The Spirit, the Y Holy cada Spirit, vez que your te metes, teacher. te va a enseñar Dios. And each time you get in, ¿Qué you quieres? will ¿Que te actually, enseñe Dios o que viene alguien y te reprenda cada rato? you prefer God to teach you or someone else to rebuke you all mejor the Dios. time? I prefer Yo God. mejor Dios. I prefer God. Amén. Ok, Amén. so, tenemos que permanecer. Capítulo 15 de Juan también habla de permanecer en él. The 15th chapter of John also No me speaks to meteré en abide eso. in him. Amén. Ahora, número 5 Number 5 tiene que ver con entrega y compromiso. has to do with, Tiene que ser una persona devotion. de devoción, de votos, you have to be a person of devotion, of vows. que involucra muchas cosas. That involves many things. Y de votos, de compromiso sí tiene que ver con pacto, pero esa palabra ya de devoción And that has es to una go with- persona que sí guarda y asegura bien lo que dice. A person of devotion si that tú they dices guard what algo, they lo vas a say. cumplir. If you say something, you will fulfill it. Mire lo que habla la Biblia ahí en el capítulo 10 de los Hechos, versículo 1, habla de un hombre que se llama Cornelio. Let's go to see in the 10th chapter of Acts, it speaks Que se about a llama man Cornelio. Cornelius. Y Cornelio, la palabra de Dios, y fíjese que no era judío, And Cornelius, the word of God says he wasn't a Jew. pero parecía que era más judío que los judíos, But it seems like he was que more tuvo Jew than the visitaciones Jews. angelicales. That he had angelic Y mira lo que la visits. Biblia habla de él. Let's see what the Bible speaks of him. Oh, pues vamos a leer aquí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, que era un soldado romano. Vamos He's al a versículo Roman 2. soldier. Let's go to verse 2. Y le dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y obra a Dios siempre. Vamos, la palabra donde dice piadoso y temeroso de Dios es donde habla esa palabra devoto. And that's the word that comes, that he was Una devoted, persona a devotos. devout man. En una transición dice devotos, ahí dice que permanecía. It A ver, says vaya that he para atrás ese abide- versículo. Let's go back to the verse. Piadoso y temeroso de Dios. Ok, piadoso, vamos a ver eso también porque es la última que voy a hablar. Pero temeroso, una That persona fear. de votos carga el temor de Dios. A En él. person that's devoted carries the Y fear of cuando da God. su palabra, porque tiene el temor de Dios And adentro because de él. they have the fear Que of no God, es un temor que te asusta, que not te va. the Porque fear miren, that scares you. hay gente que le predica el infierno para meterlo al reino. But there's people who preach So, you hay gente the en la hell iglesia to porque le get you the tiene miedo al kingdom. infierno. Because there's people here in church that are Y scared of entonces no hell. es amor genuino de corazón hacia Dios. And it's not true genuine Vinieron love a la towards God. iglesia They come porque to no se quieren church ir al infierno. because they don't want to go to hell. No estoy diciendo que no hay infierno, si I'm no not hay. saying that there's no hell, Pero es but el there is. mensaje equivocado. But that's the wrong Tú tienes que venir a message. Dios porque tú le amas You a have Él to y te come das to cuenta que Él te ama. God because he loves you and you love him. So, el temor que tiene que estar en tu vida es un temor reverente, And the fear has to be to como un reverent respeto fear, hacia él, like a que respect es mi towards papá y him. lo respeto. That he's my father and I Y si yo respect dije que him. iba a hacer, lo voy a hacer. And if I say I'll do this, I will do this. Es como una palabra, un temor It's like a fear. hacia Dios y ese temor te guarda. And that fear Porque guards si yo le you. doy mi palabra a ella, Because if I give my word mi towards temor hacia her, Dios, my Dios me fear va a of dar God, convicción, va a ser un temor que me va a hablar, me va a hablar de una manera u otra, me va a dar convicción. God will give me conviction, will speak to me one So, way or cuando habla de another. votos es una So when it persona de speaks temor of devotion, it's a y person bajo el of temor de Dios. to live under the fear of Todo God. esto, mire, todo esto es All of para el primer this llamado, is for the first calling, no más para el primer llamado. just for the first calling. Y el último, And the last one, ahí lo vemos, piadoso. and it was ¿Quién a sabe que es person, una persona piadosa? who knows what a person is that, Am I going too fast? Una persona piadosa. ¿No? Who knows I'm not going to say it in English because I'll give it away. Pero en español una persona piadosa es una persona que en su propio ser, por su propia voluntad, it's a ha person, escogido by their own will, they've de chosen santificarse para Dios. to sanctify themselves for God. Una vida piadosa es una vida santa. It's a holy life. Es el último. It's the last one. Es lo que, puedo decir, es lo que encajona It's what actually para tu fits primer llamado y para que Dios obre en ti. for your first calling for God to ¿Qué es el número uno? speaking and to work in Entrega. your life. First, Número 2, compromiso. 2, Número 3, una persona de acción. commitment, a person of action. Okay, number 4, Número 4, tienes que permanecer. you have to abide. Número 5, Number 5, una persona de devoción. a person of devoto. devotion, of Y devout. número 6, Number 6, con esa termino hoy, una persona piadosa.
A fearful person. Una persona que se aparta. A person that set themselves Una apart. persona que dice, yo quiero ser santo That porque Él says, es Lord, santo. I want to be holy. ¿Qué es lo que no le agrada a Él? Yo lo saco de mi vida. What does not please God, I take those things away. So, cuando está hablando de Cornelio, So when speaking of ahí Cornelius, hay unas virtudes tremendas que fue reconocido por Dios. there Cornelio. was tremendous virtues Era that he una was persona recognized by God. santificada It was a sanctified Y una person persona entregada a Dios. and devoted towards God. Pero nomás dice que él, en unas versiones dice que él y toda su casa. In some versions it Y says era una him and persona his muy whole dadivosa. household, and he was a person that would give. Mire lo que dice ya para acabar. Let's see to finish. Vaya a Proverbios. Let's go to Esto te va a ayudar Proverbs. en tu crecimiento. This will help you in your growth. Le voy a añadir. I will. Número 7. Number 7, Una persona dadivosa. a person that gives. No más dinero, Not just money, sino darte. but to give yourself. Entregarte es darte. To give yourself is to ¿Qué give. dice Proverbios 11:25? Let's go to Proverbs Y con 11:25. eso te dejo. Si puede venir el grupo de alabanza para arriba, por favor. ¿Aprendimos algo el día de Did hoy? we learn something today? ¿Quién dice amén? Says amen. Y dice, yo quiero eso, yo quiero vivir así. Who says I want that, I want to live Esto es de like vivir, that. hermano. Esto es de vivir. This is of living. Yo quiero mi esposo, yo quiero mi esposa. I want my spouse, my husband, my Quiero que wife. cambie mi matrimonio. I want them to change my matrimony. Ya no ores así. Don't pray like that. Ora de esta manera. Pray this way. Señor, cámbiame a mí. Lord, change me. Enséñame a mí lo que yo tengo que hacer para mejorar mi familia. Show me what I should do to better my Si family. hay de estas cosas que yo no estoy haciendo, de las que he escuchado el día de hoy, If there's these things that you've not done, that Ayúdame a I've learned vivirlas. today, learn me how to live them para ver diferentes resultados. for me to see different results. Porque estamos impuestos a orar, Señor, Because we're cambia la Daisy porque es enojona. changed Daisy Eso because es- she gets angry. Eso es fácil orar por That's alguien easy así. to pray for her. Pero ¿por qué no vinimos a decirle, Señor, But why ayúdame? don't we come to God and say, God, Cámbiame help a mí. me, change me, Enséñame a mí lo que yo tengo que hacer. change me what I should do. Jesús, yo vengo a ti. Jesus, I come So, el primer towards you. llamado es a Él. So the first calling is to El primer llamado himself, es a Él. to him, to Él no himself. te está llamando a la iglesia. He's que not es calling you parte. to church, it's Él no te part. está llamando a mí. Or to me, Él te está llamando a Él. he's calling you to Que himself. establezcas una relación, una entrega, un compromiso. For you to establish a Que seas relationship, a devoto, que seas de commitment, su palabra. Y to decir, be Señor, yo me devoted, entrego a ti. and to say, I give myself unto Ahí en la you. casa, There in your a las house, 7 de la noche. 7 o'clock at Aunque night. sean 15 minutos. Although Señor, it's 15 minutes, God, abrir mi Biblia I'm going to open my Bible y a ver cómo me hablas. and to see how you speak to me. Hoy en el trabajo, Señor, In my job, en esa hora de break, in that break hour, voy a abrir mi Biblia, I'm Señor. going to open my Bible. Una persona de votos, It's a person of devotion, una persona de compromiso, of commitment, una persona entregada, a person that's committed unto pero God, no a mí, but not to al me, pastor, the no a la pastor, iglesia. not to the church, a Jesús. but to Jesus. Es lo que quiere de ti, That's iglesia. what he's seeking from you, Es lo que te church. está pidiendo, iglesia. That's what he's asking from you, ¿Quieres ver tu church. vida cambiada? You want to see your life changed? Es una persona de acción. Be a person of action. Entrégate. ¿Qué dice Proverbios 11:25? Let's go to Proverbs 11:25. Let's see Una what it persona que da, says. mire. A esto person lo that aprendí. gives. This I learned it. ¿Qué aprendiste tú hoy? ¿Aprendes algo? What did you learn today? Did you learn something? Ve, refresca a alguien con Go eso. refresh someone else with that. Y vas a ver cómo vas a empezar a crecer. You're going to see Porque una de las maneras que uno crece, a way that someone grows que compartas lo que has conocido. for them to share what you've Y lo actually más que lo learned. compartes, más que lo And compartes, as you share, se as te you hace una share, realidad en tu vida. it's a reality in your life Que mismo Dios te empieza a refrescar. that God himself starts Que to mismo Dios refresh te you empieza a fortalecer. and to actually Que se hace una strengthen realidad you. para ti. That becomes Que a reality empiezas for a you. vivirla. That you start to live it. Si tú crees lo que escuchaste ahora, If you actually believe empieza a what you compartirlo a listen, alguien. share with No importa que someone. no lo esté viviendo ahorita. Porque lo que tú hablas de aquí, But jala as todo you el speak cuerpo a que here, lo haga. it brings the whole body to do Mira lo que la so. Biblia dice. Let's see what the Bible El alma says. generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Mire, el que saciare, él también The será one who saciado. watered ¿Qué should es also eso? be Que lo watered. que yo aprendí, As I lo saco, me learned, voy a vaciar. I get it out. I actually Voy a go vaciarme adentro. and I will empty Mira myself lo with que someone aprendí en la else. iglesia. Wow. Deja enseñarte, mira, estoy vaciando. And I'm Te emptying garantizo myself. que si tú empiezas a vaciarte, And I vas a guarantee hacer you, toma en alguien más. empty De yourself lo with que someone aprendiste de else. Cristo. Cristo se va a hacer Christ más real en ti. will be Y real vas a in ver que you. va a tomar efecto en la vida de alguien And you're más. going to see it's going to take Y an tanto effect que in tú lo someone. compartes y lo compartes y And se you vuelve una share it and realidad you en tu share it. vida, que entonces tú vas a empezar a funcionar de esa manera. Then you will Porque lo que sale de function. aquí Because what es comes lo out que of mueve todo el here cuerpo. is what actually it's for the whole body as well. ¿Quién dice yo estoy listo para Who eso? says I'm ready for that? Él te está llamando a ti. He's calling you to Y como himself. compartí la semana que pasó, And I shared last que Él te week, está llamando, Él te está diciendo, he's calling you towards him venir a and mí, saying, come to todos los que me. estás trabajados y cargados, y All the yo los ones haré who are descansar. labored. Hermano, póngase de pie, He's iglesia. calling you rise up, church. Él te está llamando hoy. He's calling you today, Él te está llamando a Él. and he's calling you towards him. Él los está llamando a Él, iglesia. God is calling you ¿No towards está him, llamando? church. ¿No está
llamando a muchos lugares. God is not calling you to many places, Lo está llamando a Él. to Him. Ahí en tu casa puedes estar con Él. Then in your house you can be with Him. Ahí en tu trabajo puedes estar con Él. Then in your job you can be with Him. Aquí en la iglesia puedes estar con Here Él. in the church you can be with Donde Him quiera as well. puedes estar con Él. Anywhere you can be with Him. Él te está llamando a Él. He's calling you towards Him. Que dice, Señor, yo te quiero responder a He ti. says, Lord, I want to Cierra sus respond to ojos. you. Close your eyes. Yo necesito eres esa persona que has venido y Dios te ha enseñado por qué has pasado por lo que has pasado. I don't know if Pero you're hoy te está diciendo, yo te estoy llamando, hijo. Te estoy pidiendo entrega, compromiso. Que seas un hombre piadoso, una mujer piadosa. Devotos of devotion, para poder sanarte bien. to be Para able poder to heal you enseñarte quién eres. and to show you who you Te are. necesito que vengas a mí. I need you Necesito to que come te towards me, entregues a mí. to give Te yourself necesito towards me. uno a uno. I need No en un grupo, uno a uno. you Porque one ahí yo voy a another, hablar contigo. because there I will Ahí yo te speak voy a to sanar you tus heridas. and heal your Ahí yo te wounds. voy a fortalecer. And to Ahí me vas a strengthen conocer you. como tu torre There fuerte. you will know me Ahí as me a vas a strong conocer tower, como yo tu refugio. as your refuge. Ahí me vas a conocer como Jehová Shama, There where you tu will know paz. me as Jehovah Ahí me vas a Shammah, conocer como Jehová Rohi, or tu Jehovah pastor. Rohi, your Jehová pastor. Rafa, tu Jehovah sanador. Rapha, your healer. Me vas a conocer como Jehová Sikanú. You will know me as Tu Lord defensor. Sikkenu, your Uno a defensor. uno. Es lo que yo pido de ti, That iglesia. is what I ask from Uno a you, uno, church. ven a mí. One on one, Ven a come mí. to me. Come to me. Ven a mí, te estoy esperando Come to me that I am para waiting desarrollarte, to para develop you, levantarte, to lift para you up, sanarte, to para heal you, libertarte. to renew you. Todos los días estaré esperando Every day I will be a que waiting vengas a mí. for you to come to me. Que dice amén, iglesia. Who Que says si yo amen, ese compromiso church? con Dios. Who says I do that devotion with God. Padre, venimos en el nombre de Jesús, Señor. Hemos escuchado tu enseñanza, Señor. Padre, gracias porque nos da la habilidad de escuchar, Señor. Nos da la habilidad de enseñar. Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo, por la paciencia que nos das, Señor, y gracias por la paciencia que nos has tenido, Señor, en enseñarnos, educarnos, Padre, y levantarnos, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos, Señor. Y te pido, Señor, que atesoren esta palabra y que cada uno de ellos se enamore más de ti, a lo que, Padre, practican tu palabra. Se meten y experimentan qué clase de Dios eres. Que eres un Dios, Padre amoroso. Un Dios que cuida de ellos, Señor. Padre bendito, te doy honra y gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Toma y no te hables con Dios ahí.